No me pasa nada. Listo, continúa. Ya, uy, ¿qué pasó? Ya, podemos decir que los insectos forman parte de un consumo importante, como en el ámbito de lo natural como en lo industrial. Discúlpenos un momento. Disculpe, profesor, es que los perros comenzaron a ladrar. Eh, ya, creo que voy a decirlo otra vez todo porque... a ver. Ya, podemos decir que los insectos en su conjunto representan la mayor biomasa sobre la Tierra. Su masa corporal está constituida por un alto porcentaje de proteínas. Su valor nutritivo los convierte en un alimento complejo y su masa corporal está compuesta entre el 60 y el 70% de proteínas. Son consumidos por distintos animales, ¿no? Al también ser altos en proteínas. Y podemos decir que los insectos forman parte de un consumo importante, como en el ámbito de lo natural como en lo industrial. Podemos decir que en la naturaleza tenemos muchos animales que consumen insectos, como el camaleón, las aves y entre otros. El uso de insectos para la alimentación animal data desde hace mucho tiempo. En el caso de las aves, es común que éstas pastoreen y consuman larvas de mosca, lombrices y otros insectos. También podemos decir que en la actualidad, en el ámbito de producción, varios países se han instalado industrias que pues elaboran a base de insectos para diversas especies animales, varios productos para especies de animales. La harina de insectos es el producto pues, más producido, pero también la harina de insecto desgrasada, esta se caracteriza por un mayor contenido de proteínas. Otro producto también que ha aumentado también su producción en los últimos años son los aceites de insectos, que representan una alta concentración de ácido láurico. Los insectos más utilizados para alimentación animal son larvas de mosca soldado negro y también las larvas de gusanos de la harina. En la alimentación también podemos decir, por ejemplo, en la alimentación se dan estas harinas de insectos se dan en la alimentación de especies de animales acuáticos como la trucha, arcoíris, el dorado y la tilapia, ya que algunas harinas convencionales para alimentarlas son muy caras y estas a base de insectos son más económicas. También podemos decir que se han realizado estudios en alimentación para distintos animales y en verdad se pudo lograr que estas de aquí no afectan la salud de los distintos animales. También a partir del 2000, año 2017, los reglamentos de la Unión Europea han permitido que la harina de la larva de mosca soldado negra se utilice en la alimentación de algunas especies, por ejemplo, acuáticas. También podemos decir que los porcentajes de inclusión de las harinas de insectos son variables y para las aves van desde el 1 al 28%, sin observarse alteraciones en el rendimiento de los animales y en las características organolécticas, también podemos decir. También podemos decir que también se han probado en otros animales como gallinas, que hay una oferta más variada de harina, de insectos, como con base de larvas deshidratadas y vivas. En pruebas realizadas a estas gallinas ponedoras tampoco no se describieron ningunos efectos negativos sobre la producción de huevos ni la calidad de las cáscaras, siendo estos alimentos a base de insectos fiables para la avicultura.
El uso de insectos como ingrediente en la composición de raciones y distintas dietas para animales es técnicamente viable en diversas partes del mundo. Ya podemos decir que también que los insectos que poseen el máximo potencial inmediato para o sea, el potencial inmediato para la producción de alimentos a gran escala, el que más utilizado era las larvas de mosca soldado negro. Pero actualmente se están investigando otras especies con este fin para hacer otros productos como grillos y gusanos de harina. La cría de insectos se realiza en granjas y se destina a diversos mercados en específico. Esta técnica es viable en algunos casos, pero resulta más costosa a veces que la producción de fuentes tradicionales. Resulta a veces costosa, pero sin embargo, puede que la producción se tecnifique y se realice a una mayor escala y haciendo que estos costos puedan disminuir. Para terminar, sabemos que en la naturaleza existen muchos de depredadores de estos insectos en lo natural que poseen una dieta a base de insectos. Estos son llamados animales insectívoros, que son, que son aquellos que se alimentan de insectos, obviamente, nutriéndose de sus proteínas. Por ejemplo, podemos tener la rana, la araña y el oso hormiguero. Si bien también existen animales que pues su alimentación netamente son de insectos, también podemos encontrar otros que consumen tanto insectos como frutas, obviamente. Pero los insectos constituyen una pieza clave en la cadena alimentaria. Como hemos dicho, son ricos en proteínas y están presentes en casi todos los ecosistemas. La mayoría también de los animales insectívoros son aves, aunque también existen mamíferos, anfibios, insectos, otros insectos que se comen otros insectos, reptiles y hasta plantas que se alimentan de los insectos. A continuación, mis compañeras van a detallar algunos de estos animales insectívoros como invertebrados, reptiles, mamíferos y aves. Gracias. Buenas tardes. Los invertebrados, tenemos aquí, como vemos, los arácnidos insectívoros, que la mayoría de las arañas son insectívoras. Algunas tejen telas en las que los insectos quedan atrapados, otras los capturan abalanzándose sobre ellos para inyectar su veneno. Por ejemplo, en las arañas pollito, la tarántula, el escorpión. También tenemos la mantis religiosa, que es el depredador mejor adaptado del mundo de los insectos, aprovechando el camuflaje y su estructura vegetal. La mantis religiosa son las maestras en las emboscadas. Pueden ser pequeñas, pero atacarán casi cualquier cosa que esté al alcance de sus patas dentadas. En lo que es en su alimentación, esta mantis depreda vorazmente una gran variedad de insectos, arañas y otros artrópodos. También tenemos lo que es las arañas bananeras. Las arañas bananeras es de hecho el nombre de dos especies distintas, Poneutria ferai y Poneutria nigriventer. A veces también se la conoce como araña errante del banano o brasileña, debido a su bien documentado talento para aparecer en los tazones de fruta y es lista de arañas más mortíferas del mundo. Su veneno es altamente tóxico, pero la severidad de su efecto depende de la cantidad de veneno que haya sido inoculado. Generalmente las hembras de las arañas bananeras producen una mayor cantidad de veneno. En la alimentación de las arañas se basa principalmente en insectos de pequeños tamaños, como polillas, mariposas, mosquitos, saltamontes, entre otros. Evidentemente, la dieta de este arácnido estará condicionada por la estación del año
y la disponibilidad de alimentos, llegando a alimentarse en algunas ocasiones de pequeños lagartos y roedores. También tenemos la araña cazadora. La siguiente es una familia de arácnidos realmente enorme. Hay 83 especies de arañas cazadoras, incluyendo la araña más grande del mundo, la Heteropoda máxima australiana, araña cazadora gigante, que tiene una envergadura de 30 centímetros, aunque a menudo se la conoce como tarántula. En realidad pertenece a la familia Sparacidae y son muy rápidas. No es fácil medir la velocidad de una araña, pero se ha estimado que las especies de cazadoras más rápidas pueden correr a lo que es 42 longitudes de su cuerpo por segundo. Y por último tenemos que Algo pasó con la conexión, Gustavo. No sé, biólogo, creo que se le fue internet a la compañera. Ok, pero pues, ¿quién está hablando, Yuleni o Jimena? Le faltaba un poco de terminar, Jimena, para que... Era Jimena que está hablando. ¿Tú pudieras continuar? ya estoy aquí. Ah, ok. ¿Sí me Ahí escucha? vino otra vez. Sí, dale, Jimena, Sí, dale. el internet se me fue. Bueno, mija, estamos todos expuestos a ese problema. Vamos a tratar de sobrevivir en este medio y esperar que pronto volvamos a volver a la cotidianidad de la presencia, Sí. de las clases presenciales. Sigue, Jimena. Ya, ok, estaba hablando del escarabajo Epomis, que todos los invertebrados que hemos visto hasta ahora son capaces de capturar presas del doble de su tamaño, pero ninguno altera el orden natural de las cosas como las larvas del escarabajo. Estos gusanos blancos que miden no más de 20 milímetros se alimentan exclusivamente de anfibios. Ya en siguiente. Ya en reptiles, existe una gran variedad de reptiles que se alimentan exclusivamente de insectos. Algunos de ellos lo hacen al nacer, pero luego cambian el tipo de alimentación al crecer y desarrollarse. Por ejemplo, el cocodrilo, la lagartija y el lagarto. En lo que es en la alimentación de los lagartos, hay especies de lagartos que consumen solo plantas y otros que consumen solo carne. Todo depende del tipo de lagarto. Los que consumen plantas son herbívoros, aquellos que consumen carne son carnívoros. Bastante de las especies más pequeñas, en lo que es las especies más pequeñas de lagartos son insectivoros y se alimenta principalmente de insectos y pequeñas arañas. En lo que es la alimentación del cocodrilo, cuando son jovenzuelos, comen insectos, en lo que es como por ejemplo las arañas, ranas, serpientes, lagartos y entre otros pequeños vertebrados. Ya de adulto, los peces son una base de su alimentación cuando son muy voluminosos. Llegan a cazar antílopes, cebras, y entre otros animales, domésticos, grandes y humanos, y cicetercios. En lo que es la alimentación de la lagartija, las lagartijas son animales insectívoros. Por naturaleza tienen instintos de cazador y por ello se alimenta de hormigas, termitas, arañas, en lo que son las moscas, caracoles, grillos y entre otros. Es un animal en sí que es muy poco selectivo para elegir los componentes de su dieta, pero cabe destacar que estos animales tienen preferencia por los insectos voladores. Por ello emplean una técnica que consiste en acercarse muy lentamente por la retaguardia y atacar a su presa cuando está a una distancia conveniente.
Algunos tipos de lagartija, si se encuentran amenazadas por alguno de sus depredadores, pueden llegar a cambiar su tipo de alimentación. Esto es que puede adaptarse y moverse por lugares diferentes o con menos frecuencia para conseguir comida de un modo distinto y así tener menos posibilidad de ser atacada. Gracias. Gracias, Jimena. Yulady. Buenas tardes. Yo les voy a hablar acerca de los mamíferos insectívoros. Dentro de los mamíferos encontramos varios ejemplos de insectívoros, cada uno con características y particularidades. Más de 400 especies de mamíferos se alimentan de los insectos que logran cazar, y estos suelen ser los de pequeño tamaño y muchos de ellos poseen adaptaciones especiales, la cual satisface su dieta. En cambio, otros han aprendido a utilizar ciertas técnicas o herramientas para alimentarse, como por ejemplo los murciélagos insectívoros, que detectan sus presas, casi siempre polillas, mediante la ecolocalización y suelen ser de un porte muy pequeño. También las musarañas, que son temibles depredadores nocturnos para los invertebrados y su olfato es infalible. Los erizos, que son animales insectívoros y su alimentación es basada de ella. El oso hormiguero, que posee una larga lengua que puede introducir dentro de los hormigueros o termiteros. También tenemos lo que son el pangolí, el mapache, armadillos, puercoespines, suricatas, topos y terceros, entre otros. Siguiente diapositiva. Aves insectívoras. Una inmensa cantidad de aves de pequeños y medianos tamaños son totalmente o parcialmente. Estas suelen cazar insectos voladores directamente en el aire o ramas. Algunos pájaros poseen picos especializados que permiten talar madera y extraer insectos que anidan en ella o desenterrarlos durante la etapa larvaria. La forma del pico actúa como pinza, lo que les permite desenterrar los insectos y sacarlos de agujeros o sitios de difícil acceso. Las aves suelen caracterizarse por la presencia de vibrisas junto al pico. Este es el caso de las golondrinas, vencejos o aviones. Algunas especies insectívoras como el petirrojo, que comen invertebrados terrestres y se alimentan en el suelo, en el cual postan en un posadero donde se localizan sus presas y se lanzan sobre ellas. También las golondrinas, que mantienen una alimentación insectívora, el cual se desliza a ras a poca distancia del suelo o en el agua, y tan pronto ve su presa, la atrapa y se traga en el vuelo. También tenemos lo que son los pájaros carpinteros, el ruiseñor, los zorzales, el mirlos y algunas especies de urracas. Gracias. Bien, muchas gracias, muchachos, muy linda la exposición. Gustavo, tú habías mencionado que el ácido láurico está presente en muchos insectos, ¿es correcto? Oh, discúlpame, bro, ¿me puede preguntar otra vez? No. No, que tú mencionaste que el ácido láurico estaba presente en muchos insectos, ¿es correcto? Bueno, los insectos tienen gran cantidad de proteínas. Claro, pero también tienen mucha grasa, Gustavo. El problema radica en que si el ácido que predomina en ellos es saturado, tendríamos problemas con la alimentación de otros animales porque habría escasez de ácidos insaturados. Recuerden que los ácidos insaturados no los podemos producir los chordados, solamente lo producen las microalgas. Entonces, me parece interesante toda la exposición que hiciste sobre el uso de insectos como fuente alimenticia o para alimentos balanceados, que es el tema de otro grupo de estudiantes que me imagino que ahondarán en el tema. Pero sí les quería destacar este hecho. La calidad del ácido graso y la calidad de la proteína es crucial para un buen alimento. No basta el contenido de proteína. Por ejemplo, las carnes que son muy ricas en colágeno son muy pobres en aminoácidos. El colágeno solamente son 3 aminoácidos repetidos una y otra vez. Entonces, como proteína, el colágeno es muy pobre. Igualmente, los ácidos grasos saturados se usan como fuente de energía, más no como fuente de fosfolípidos para la membrana celular.
Entonces, el grupo que le toca exponer este tema de uso de insectos como alimento balanceado, me interesaría que ahondara en este tema. Bueno, yo creo que quedó muy claro la diversidad de organismos que consumen insectos, desde animales muy primitivos hasta animales muy avanzados como los murciélagos, ¿no? Eh, bueno, ¿hay algún comentario por parte de los compañeros para seguir avanzando? Bueno, si no hay comentarios, vamos entonces con el siguiente grupo. Está Luigi Pilay y Michael Vélez. Sí, están los insectos como sustituto de la harina de aceite y aceite de pescado en la fabricación de alimentos balanceados. Michael, ¿estás listo? Sí, profe, sí, ya está compartiendo mi compañero. Ok. Vamos entonces. Bueno, el tema que nos tocó a nosotros, mi compañero Luis Pilay Gómez y Vélez Solispa Michael, insectos como sustituto de la harina y aceite de pescado en la fabricación de alimentos balanceados. Siguiente, Luis. Gracias. Bueno, como ya lo dijeron nuestros compañeros anteriormente, los insectos presentan, bueno, se consideran hace mucho tiempo atrás alimento también para los humanos y animales. En este caso, a raíz del tiempo, se ha industrializado más esta práctica de alimentación, ¿no? Y una de ellas, una práctica de eso fue la harina de insecto, que esta surge a raíz de la harina de pescado que se utiliza para alimentos balanceados, en general para la acuicultura. Bueno, esta harina de insecto en general, dependiendo de su taxonomía, en general del insecto, tendrá más o menos proteínas en algunos casos, ¿no? Dependiendo del insecto que utilice, también variará en este caso el contenido de proteínas o algunos ingredientes que benefician la nutrición del animal al que se va a alimentar. En este caso se ha utilizado la harina de insecto, se ha probado, en general no se ha hecho algo formal como tal, sino que se ha implementado o se quiere implementar esta harina de insecto como una alternativa al uso de esta harina que es muy beneficiosa, la harina de pescado, tanto la harina como el aceite, pero en general representa un impacto en el ambiente. Bueno, en este caso podemos ver la composición, este es un ejemplo de la harina de grillo en comparación con una harina de trigo y podemos ver que varían algunos valores en su comparación. Y bueno, de manera general, la FAO ha puesto la harina de insecto como una alternativa, como una vía más sana, en este caso para el ambiente, y de menor impacto económico para los productores. Siguiente. Bueno, la acuicultura en general, bueno, no la acuicultura, la demanda de alimento en general ha crecido con el tiempo debido al rápido crecimiento poblacional que tienen las personas alrededor de los últimos años. Esto, por consiguiente, ha demandado un impacto en estos sectores. Uno de ellos ha sido la acuicultura, que para su producción total se necesita de la harina de pescado. En general, la harina de pescado también ha tenido sus pros y sus contras. En este caso, alguno de sus pros se puede evidenciar en que la composición de esta harina, principalmente, un ejemplo es en las anchoas, en la anchoveta peruana. En este caso, su pesca, la captura, puede afectar en este caso también a la cadena trófica y por ende alterar la comunidad de este ecosistema. En este caso podemos ver en la imagen que hay un porcentaje de los más utilizados en esta práctica, ¿no? 50% de la díctera, los colóptera, estos cuatro son los más utilizados en la alimentación animal. Bueno, como vemos, los dícteros se asemejan o tienen propiedades más semejantes hacia la harina de pescado, y los colópteros y los ortópteros tienen igualdad, más tendencia a ser igual más a la harina de soya. Siguiente.
Bueno, hablando un poco en este caso de la preparación de la harina, esta fue la metodología que utilizaron en un estudio. Para esto utilizaron el tenebrio molitor y el grompadorina portentosa. En este caso son muy utilizados para este tipo de harina. Bueno, en este caso se procedió a sacrificar a los insectos en un congelador a una temperatura menor a 30 grados durante 36 horas. Posteriormente fueron lavados con agua potable. Luego se procedió a deshidratarlos a 55 grados durante 96 horas y luego se molió en una licuadora. Bueno, de manera general, la harina no es tan aceptada, más que todo por índoles culturales o bueno, algo otro, o porque está asociado, en este caso, a enfermedades sanitarias, algunos insectos, entonces la gente no acepta, pero es lo que se recomienda utilizar este tipo de alternativas. Es una vía un poco más amigable con el ambiente y que puede servir por su alto contenido nutritivo, en este caso para las dietas balanceadas, tanto para el sector acuicultura como para otros. Siguiente. Bueno, la desventaja de los insectos para su empleo en la alimentación. En este aquí viene la bioacumulación de metales pesados y pesticidas, la infección de microorganismos asociados, tanto así como sustancias tóxicas y halógenos. Con lo que respecta también lo que es en la legislación es escasa, puesto que los productos en base de insectos no aparecen en el reglamento en el reglamento alimentario en ciertos países. También, pues, gran parte de la población no acepta a los insectos como una fuente tal de proteínas, ya por cuestiones de concepto de que son bichos. Y pues, como lo mencionó mi compañero, también por el hecho de que pueden presentar patógenos como la salmonella, Escherichia coli, y pueden contaminar lo que vienen siendo los alimentos como tal. Entre las ventajas, pues se encuentran que los insectos son alternativas saludables, así como nutritivas, en lo que vienen siendo alimentos básicos, puesto que son ricos en proteínas y grasas buenas, también altos en calcio, hierro y zinc. Con respecto a lo que es, según la FAO, estos, pues, la emisión de gases que producen pues es mucho menor. También lo que son las emisiones de amoníaco, y pues la crianza de estos es mucho beneficiosa, puesto que no se requiere tanto alimento para lo que viene siendo la crianza o el cultivo de estos organismos. Así como que tampoco es necesaria un espacio como tal, un terreno, por decirlo de alguna manera, sino que tan solamente para su producción se debe disponer de alimento y de agua. También que requieren inversiones de baja tecnología, así como de un bajo capital. El proceso para la extracción de aceite a partir de los insectos, pues primeramente se tienen las larvas. Esta de aquí, al estar en una etapa donde requieren bastante alimento, pues esta de aquí se la alimenta con una harina molida que consta de partes iguales de harina, alimento para pollo, salvado de trigos y avena. Esto de aquí pues también va a variar según el organismo lo acepte o no. También se tiene que tener en cuenta el cuidado del alimento debido a las mudas que presentan estos gusanos. En este caso, pues, las imágenes que se muestran o la extracción que estoy presentando es a partir de la larva del tenebrio molitor, que es el gusano de la harina. Estas de aquí posteriormente son inducidas a un choque térmico con agua hervida para luego ser congeladas y conservadas. Para la determinación de grasas, pues se separan
un recipiente y luego para la extracción son sometidas a hexano durante 5 o 6 horas en un equipo de SOX-LED. Y luego se pesa lo que es el balón, aquí donde dice solvente, para determinar el porcentaje de grasa. Bueno, aquí tenemos lo que es el perfil de ácidos grasos de lo que viene siendo el aceite a partir de insectos. Eso sería todo. Ok, vamos a parar un momentico acá, Luigi. No, Michael. Dígame. Michael es el que está hablando de último, ¿verdad? Mira, No, Luigi, No, profe. ¿Quién habló primero, Luigi o Michael? primero Yo, habló Michael. Ah, Luigi es el que está hablando ahorita, Luigi Pilay. Sí. Ok, bien. No, es que veamos lo que antes decía Gustavo, que el ácido láurico es el que predomina, en efecto, 52% de ácido láurico, que es un ácido saturado. Igualmente el ácido mirístico, el ácido palmítico y palmitoleico, todos son ácidos grasos saturados. Entonces tenemos que casi un 60, 70, más del 70% de ácidos grasos saturados en los insectos, mientras que los ácidos eicosapentanoicos son ácidos poliinsaturados. Ya lo dice el N, cuando tiene un N al lado significa que es un ácido graso insaturado y está diciendo en qué carbono está la insaturación, ¿no? Entonces tenemos que apenas un 1 y pico % de ácidos insaturados en la grasa de los insectos. Esto pues constituye uno de los inconvenientes de uso de insectos como alimento para las dietas, y es posible que entonces tengamos que usar ácidos grasos de microalgas para compensar y elevar ese porcentaje de ácidos grasos insaturados que son indispensables para los animales. Por lo que explicábamos que los animales no pueden sintetizarlo y tienen que tomarlo de la cadena trófica. Lo que quisiera, a ver si Michael nos habla un poco más de cómo es el proceso de cultivo del insecto. Primero, no son adultos, son las larvas, ¿verdad? Lo que se está cultivando, el tenebrio. En este estudio no dijeron que criaron, profe, pero en otros sí vi, sí. Por lo general son estas larvitas de tenebrio, creo que es el nombre, y el otro. Porque en larvas tienen mayor agua, perdón. No, menor agua, creo. Tienen un porcentaje menor de agua cuando son larvas y tienen un porcentaje mayor, creo que cuando son adultos. O si no es al revés, creo. No recuerdo bien. Bueno, Pero sí, también el cultivo es más fácil, profe, por lo que decía Luis. Es un poco más económico, por lo que no necesita, en este caso, de manejo de temperatura, ya que son de sangre fría, por lo que el gasto en mantener una temperatura al que se adapte, en este caso, no se requiere. Por ahí ya va un impacto económico menos. Y bueno, por lo que leí, son súper fáciles en este caso, de criar. Ellos mismos los crían y ahí mismo los procesan. En el estudio que leí no los habían procesado, ellos compraron la larva. Ya. Además del tenebrio, que es un coleóptero de la familia Tenebrionidae, el otro es un ortóptero juvenil, no tenía alas. ¿Puedes mostrar la diapositiva, por favor? Y explicar cómo se cultiva el ortóptero. Parece una cucaracha. ¿Puedes volver a las diapositivas, Michael? Sí, Luis, es que está compartiendo, profe. Ah, Luis, ok. Gonfadorina es un ortóptero, fíjense que es un juvenil, no tiene alas, se le ve clara la segmentación y no tiene información sobre el medio de cultivo de ese animal. No, profe, por el cultivo no le puse diapositivas. Ok. Bien. Entonces, bueno, vemos que si bien el número de insectos a usar va seguramente a aumentar en un futuro, todavía tenemos pues pocas especies destinadas a la producción de harina para alimentación animal. Pero es un área en desarrollo, ¿no? Yo pienso que si alguno de ustedes se animara, pudiéramos trabajar en tesis sobre el uso de insectos en la alimentación de peces. Creo que
¿Fue Gustavo o fue Luigi que habló de los ensayos que se hicieron alimentando con larvas de insectos? ¿Fue Gustavo Guillén o fueron ustedes? Es que ahora, como hablaron los dos equipos del mismo tema, pero dijeron cosas distintas. De hecho, fue Gustavo, porque en nuestro caso tan solo es lo que viene siendo la harina. Ok, no, pero Gustavo hablaba de un ensayo que se había hecho. Gustavo, ¿estás oyendo? Sí, profe, estoy aquí. Ok. ¿Tú pudieras darnos más detalles de cuál fue el ensayo ese que se hizo con alimentando peces o alimentando otros organismos con harina de insectos? O sea, no quise profundizar más porque, bueno, pero puede ver que hay productos de insectos, por ejemplo, que se quieren reemplazar para dar a peces como, yo dije, ¿no? La trucha, la trucha arcoíris, me parece, el dorado y otras más. Esta es a base de, ¿cómo es? A base de gusanos a ver, no de gusanos, sino de mosca negra, soldado negro. Ya. Ok, pero entonces lo que encontraron es que en la alimentación con insectos o con harina de pescado no mostraba una diferencia. De hecho, no tanto, o sea, la diferencia no es mucha debido al contenido proteico. Incluso bueno, si mal no recuerdo, vi un estudio, no lo profundicé, se utilizaba hasta 1% de lo que venía siendo la harina de pescado para alimentarlo, variaba de un 10 a un 50%, que diga la harina de insectos. Claro, o sea, no hay una sustitución completa, sino solamente una sustitución parcial por este problema. Exacto. Ahí le ponen también, profe, la de alga. Yo estaba viendo que las mezclan la de alga con la de insecto para completar un 60 y un 40, creo, o menor. Claro. Sí, bueno, aquí vemos que la idea primaria es sustituir la harina de pescado, pero estamos viendo que en ensayos que se han hecho no se puede eliminar completamente por lo que estamos mencionando, los ácidos grasos. En un ensayo que leí que se hizo en España, en el sur de España, cuando eliminaba la harina de pescado, los peces se deformaban, la columna vertebral se doblaba y el pez adquiría una forma extraña y perdía valor comercial. Entonces, hay una limitante y quizás se pudiera lograr subsanar la limitante si mezclamos las harinas de insectos con harina de algas o parcialmente con harina de pescado. Pero vemos que hay maneras de subsanar el problema. Y tenemos que tener claro que la harina de pescado cada vez más va a ser más difícil de conseguir porque la pesca extractiva no está aumentando, en la población humana sí, y cada vez necesitamos más harina de pescado. Entonces, estas conferencias estaban enmarcadas en cómo proveer soluciones posibles y ideas para que ustedes puedan hacer tesis en el futuro trabajando en este tema, que me parece súper productivo, muy interesante y yo creo que tiene una aplicación a muy corto plazo. Bueno, ¿algún comentario por parte de los compañeros? De hecho, profesor, me gustaría aportar algo más, que es un pequeño detalle nomás, en que para las harinas bueno, ciertas harinas, en este caso, como lo que viene siendo Tenerio monitor, lo que es el escarabajo y tanto en la mosca común como en la mosca soldado simplemente se utilizan lo que son las larvas. Y en cambio en lo que son los grillos se utiliza el adulto o imago, que también se le conoce. Sí, claro, el problema es que en los ortópteros no hay una etapa, como son hemimetábolos, ellos no tienen una etapa juvenil tipo gusano. Ellos nacen del huevo como que parecido a un adulto, ¿no? Eso ya lo estudiamos cuando vimos insectos. Pero la cantidad de quitina, la cantidad de sólidos no utilizables en un adulto insecto es mayor. En ese sentido nos conviene la larva, porque la cantidad de sólidos va a ser menor, la cantidad de proteínas va a ser mayor.
que usar un insecto que tiene un caparazón duro, el cual su digestibilidad va a ser pobre, está lleno de quitina, que es un carbohidrato, la proteína va a estar más bien en los intestinos y en los músculos, ¿no? Bueno, jóvenes, vamos a tener que parar para permitir que el otro grupo continúe. Muy agradecido, realmente muy linda la exposición, la de Luigi y la de Michael Vélez. El siguiente grupo dice uso de organismos planctónicos como fuente de alimento vivo para el cultivo de larvas de peces e invertebrados, tipo organismos, larvas, adultos, métodos de cultivo. Está Saraí y Angie Mirabal. Sí, ya leen proyecto. ¿Se ve la pantalla? Sí, sí se ve. Ya, buenas tardes, biólogo y compañeros. Angie ya se va a hablar acerca del uso de los organismos planctónicos como fuente de alimento vivo para el cultivo de larvas de peces e invertebrados. Siguiente. Bueno, el alimento vivo describe a los organismos planctónicos, tanto el fitoplancton como el zooplancton, los cuales constituyen la base de la alimentación durante el desarrollo larvario de crustáceos, peces y moluscos, con lo que lo convierte en un factor importante dentro de la acuicultura. Debido a esto, pues se lo considera el alimento vivo como el renglón básico para el desarrollo y la producción de la acuicultura. Esto conlleva a que los organismos planctónicos pues tengan gran importancia dentro de los procesos acuícolas. Esta importancia radica en la relación directa con los organismos cultivados, ya sea de peces, crustáceos o moluscos, de manera que llega a estimular el comportamiento predador larval gracias al movimiento natural planctónico. La importancia también se debe a la composición bioquímica, ya que tiene un alto valor nutricional, el cual está basado en ácidos grasos, vitaminas, proteínas y minerales, lo que sirve como base para ITs experimentales, favoreciendo así el crecimiento y la sobrevivencia de las larvas y las poslarvas. Y también cumple el rol de ser indicadores biológicos, ya que pueden llegar a determinar la calidad del agua. Otro aspecto también relevante pues, en la acuicultura es la alimentación planctónica. Siguiente, Angie. Ya es la alimentación planctónica. Esta alimentación planctónica tiene que contar con características que permitan su uso para las especies comerciales. Estas características se basan en aporte nutricional. Aquí el alimento vivo pues tiene que ser de calidad para que las especies comerciales pues garanticen su supervivencia. También tienen que tener un cuerpo blando, es decir, que sean fáciles de digerir, una alta tasa reproductiva y también deben tener un tamaño adecuado, ya que cuando son larvas pues es necesario darles como alimentación inicial presas que sean pequeñas, es decir, que el plancton pues sea de menor tamaño que la larva del pez o del camarón, para que haya una mejor captura e ingestión. Bueno, esta alimentación planctónica está descrita pues, por los organismos fitoplanctónicos y zooplanctónicos. En los organismos pues, zooplanctónicos destacan grupos como rotífera, copépoda, branquiópoda y cladócera. El grupo rotífera pues, tiene un alto valor nutritivo debido a la digestión y transferencia de nutrientes. Este grupo pues, sirve de alimento para las larvas de peces marinos y también a los peces de agua dulce. El grupo copépoda pues cuenta con un alto nivel proteico que está entre el 44 y el 52% y también tiene un buen perfil de aminoácidos.
Aquí el nauplio y los copépodos pues es considerado un excelente alimento para las poslarvas de peces marinos y también de agua dulce. En el caso de los branquiópodos, pues estos tienen un alto contenido de ácidos grasos y también cuentan con un alto nivel de proteínas mayor al 47%. En el estadio nauplio, pues los branquiópodos llegan a servir de alimento para las larvas de peces y de crustáceos. Y en el caso de los cladóceros, pues estos tienen enzimas importantes como la amilasa, la lipasa y la proteinasa, que llegan a servir como exoenzimas y también pueden elevar el contenido de ácidos grasos según una dieta adecuada. En el caso del fitoplancton, pues destacan grupos como el Bacilloroffice, Optophyce, Chrysophyce, Chlorophyce, Cyanophyce y Cryptophyce. El grupo Bacilloroffice y Optophyce pues llegan a ser alimentos para crustáceos como camarones y artemias y moluscos. En el caso de los Cryptophyce sirven de alimento para camarones, artemias, moluscos, copépodos y rotíferos. Los clorofíceos sirven de alimento en cambio para moluscos, artemias, cladóceros y rotíferos. Los cianophyces son de alimento para los peces ornamentales, los camarones, moluscos, artemias y rotíferos. Y por último, el criptofíce pues llega a servir como alimento para los moluscos. Saraí, esos porcentajes de proteínas que indicas son en peso fresco o en peso seco. Creo, no sé la verdad. Eso no decía, solo decía el porcentaje. Es el peso seco, Saraí. O sea, toman la masa de copepo, pues tú tienes 3 gramos, lo secan en una estufa a 60 grados y luego extraen las proteínas. Pero es sobre peso seco, porque los organismos en general deben tener, al menos estos que estás mencionando, como un 70 o 80% de agua. ¿Ya? Gustavo, cuando tú hablaste, mencionabas que se hacía la extracción a 70 grados, ¿verdad? Gustavo. Guillén, abre el micrófono. Bueno, Hola, profe, ¿qué pasó? Estaba con... Cuando se hace la determinación de estos productos, cuando se secan, cuando se deshidratan los animalitos, ¿se hace a qué temperatura? Bueno, eso sí no consulté la Pero si temperatura. lo vi en tu gráfica, decía 70 grados. Bueno, el hecho es 70 grados. ¿No? Sí, decía 70 No, o... o sea, yo puse los porcentajes de inclusión de harinas de insectos, creo que dije. No, Era... Pero Gustavo, lo que quiero hacer es, en este momento, la determinación de humedad de cualquier organismo se hace a menos de 70 grados. 70 o menos, pero no se hace a 100 ni 120. Y la razón es que las grasas pueden volatilizarse. Entonces, por eso no se debe colocar una temperatura muy alta cuando estamos deshidratando los animalitos. Es lo que quería sacar de moraleja. Entonces, en los porcentajes que ofrece Saraí, 44 en el caso de los copépodos, 47 en el caso de las artemias, son en peso seco. Y para determinarlo, el animal se seca a una temperatura menor a 70 grados. Sigue, Saraí, disculpa la interrupción. ¿Sigue Saraí o Angie? Le toca a Angie, pero está conectando con el audio, creo. Ah, ok. Si no, Saraí, vas a tener que hablarlo tú. Sí, ya le estoy preguntando yo, lo déjame ver.
Ya dale. Cultivo de fitoplancton. En el pasado, los métodos de cría empleados en la mayoría de los criaderos implicaban la fertilización directa del agua del tanque que contenía poblaciones naturales de fitoplancton. Se observó, sin embargo, que este método a menudo resultaba en fuertes exploraciones no solo de especies de plancton del tamaño y tipo deseados, sino también de otros, con el resultado de que las densidades de algas en los tanques resultaron difíciles o incluso imposibles de mantener en niveles óptimos. La práctica general en la larvicultura es utilizar dietas mixtas que consisten en alimento de fitoplancton durante las primeras etapas larvarias y zooplancton para las etapas sucesivas de crecimiento. El fitoplancton juega un papel vital en la cadena alimenticia, ya que sirve como alimento no solo para las larvas, sino también para el zooplancton. En la larvicultura, el fitoplancton puede cumplir cualquiera de las siguientes funciones. Proporcionar nutrientes a través de la ingestión accidental o activa de larvas, desintoxicar el medio de la larvicultura asimilando o neutralizando el material inhibidor, mejorar el valor nutricional de organismos alimentarios secundarios como el zooplancton, secretar en los procesos metabólicos medios que faciliten el crecimiento o desarrollo larvario. Los diversos tipos de cultivos en algas incluyen los cultivos de mantenimiento, que son colecciones naturales de algas mantenidas en recipientes de cultivo en el laboratorio. Aquí puede ocurrir la sucesión de las especies previamente menos abundantes sobre las dominantes. El cultivo de enriquecimiento se refiere a las colecciones crudas de algas u otros materiales de origen de algas tratados con medios de cultivo especialmente seleccionados que favorecerán el rápido aumento del número de especies de algas deseadas. Cultivos unialgales. Se refiere a poblaciones que consisten en una sola especie de algas, aunque otros microorganismos puedan estar asociados. Cultivos anéxicos. Cultivo anéxico. Sí, contiene una población de una sola especie de algas, todos los demás organismos están ausentes. Cultivo de zooplancton. Las especies más populares de zooplancton utilizadas para la producción de semillas de peces son Brachionus plicatilis y Tisvintra elongata. Su taxonomía. La taxonomía del Brachionus plicatilis, con su filum Trochelmintes, la clase rotífera natatoria, con orden Monogonta, suborden Ploima, familia Brachionoidae, subfamilia Brachioninae, género Brachionopalas y especie Brachionus plicatilis. La mayoría de los rotíferos son animales acuáticos microscópicos. La forma del cuerpo es extremadamente variable y se divide en tres partes: cabeza, tronco y pie, que sería la porción postanal. La cabeza lleva una corona que está rodeada de cilios, lo que quiere decir, o sea, la presencia de cilios quiere decir normalmente que proporciona funciones locomotrices. En una de las especies de zooplancton más importantes actualmente utilizadas para el alimento
Es una de las especies de zooplancton más importantes actualmente utilizadas como alimento vivo para varios animales marinos cultivables. La clorela ha sido probablemente el alimento de algas más utilizado para el cultivo de Brachyonus plicatilis. Sin embargo, debido a las dificultades encontradas con frecuencia en la producción masiva de suministros suficientes de especies de fitoplancton para el cultivo de rotíferos, se investigó la posibilidad de utilizar otros tipos de alimentos. En 1967, Hirata y Mori introdujeron el uso de levadura de panadería para el cultivo de rotíferos. En 1973, Hirayama y Watanabe también probaron levadura, Rhodotula sp, y una levadura marina seca comercializada, conocida como ASY 4011, concluyendo que la levadura puede usarse más eficazmente como alimento suplementario cuando el suministro de fitoplancton no es suficiente. Técnicas de cultivo. La primera técnica de cultivo es conocida como el método de transferencia de tanques diarios. En este método, Brachyonus se suculta continuamente utilizando tanques de 0,5 metros. Los tanques se utilizan inicialmente para cultivos de clorela. Cuando la densidad de clorela alcanza aproximadamente de 10 a 15 individuos, se cosechan 10 células por mililitro de inoculación de rotíferos y así se transfieren a otros tanques. 2. El sistema de drenaje apagado para el cultivo al aire libre de grandes tanques. Como primer punto tenemos el cultivo de clorela marina utilizando medio hirata modificado hasta la densidad que alcance de 10 por 20 células por mililitro. Segundo, fertilizar de nuevo utilizando la doble fuerza del medio de cultivo antes mencionado. Tercer punto, cuando la clorela alcance la fase estacionaria de crecimiento, Brachyonus se inocula a una densidad inicial de 10 a 50 individuos por mililitro. Una vez que se consume clorela, introduzcan alimentos adicionales o levadura de panadería. Cuando la densidad de Brachyonus alcanza de 120 a 150 individuos por mililitros, cosechan alrededor de 20 al 30% del cultivo y así lo transfieren a otro tanque. 3. Sistema de cultivo de retroalimentación. Hirata, en 1979, describe la retroalimentación como la alimentación que resulta en la excreción, luego la excreción se convierte en la alimentación de nuevo. En un sistema de cultivo artificial, la autopurificación, que se lleva a cabo sin problemas en las aguas naturales. No se puede lograr debido a la acumulación de biodepósitos producidos por los organismos cultivados. Por lo tanto, se debe idear un sistema para promover el flujo de energía y este es el principio a partir del cual evolucionó el sistema de retroalimentación de Hirata. Tanto el sistema de cultivo de drenaje como el de retroalimentación se emplean para el cultivo masivo de Brachyonus plicatilis y el copépodo Tisvintra elongata. Para el cultivo al aire libre de Brachyonus se utilizan tanques de fibra de vidrio de 1T y los rotíferos dependen principalmente de clorela virgínica para su alimentación. El uso de la levadura de panadería también se emplea especialmente cuando el suministro de clorela es insuficiente. Actualmente se está experimentando el uso de otros tipos de alimentos. Aquí están las referencias. Ya. Gracias, Angie. No nos hablaste nada de la artemia, de los branquiópodos, ni de los copépodos. Te concentraste solamente en los branquiópodos, las microalgas. ¿No nos pudieras decir algo de eso, de los copépodos? Saraí. Ahora Saraí se quedó muda.
Bueno, las muchachas, Angie, mira, se le apagó la computadora. Ah, ok. Bien, pero Angie, ¿tú pudieras hablar algo de los copépos? Es que si ella está escribiendo es porque no puede hablar, ¿no? Bueno, las muchachas Angie y Saraí mencionaron dos elementos fundamentales, como son la producción de microalgas, que son el alimento para los microorganismos, y luego, ok, no importa, Angie, no importa. Yo veo que tienes problemas de micrófono, y si la otra no tiene computadora, pues no hay nada que puedan hacer. Pero sí quería terminar la idea. Los organismos, como explicaba Saraí, tienen que tener una talla determinada, una blandura determinada, tienen que poderse ser ingeridos por los animales que queremos cultivar y alcanzar a penetrar por la boca. Si son muy grandes, pues no lo vamos a poder usar. Ya me pasó una oportunidad cuando estaba cultivando larvas de cangrejos y las larvas de artemia, los náuplios de artemia, no podían ser consumidos por las larvas de cangrejo porque su tamaño era demasiado grande. Entonces tuve que recurrir a las larvas de erizo, a huevos de erizo recién fecundados, que ellos en estado de Belliger ellos se mueven, tienen unos cilios que les permiten moverse y eran entonces capturados por las larvas de cangrejo y ahí pude mantener los cultivos de cangrejo. Pero nosotros también podemos tener la opción de partiendo de fitoplancton, como explicó Saraí, cultivar otras cosas. Luego Angie habló del cultivo de braquionus de una manera bastante extensa, pero no mencionó cultivo de copépos o cladóceros, que son microcrustáceos que perfectamente pueden ser alimentados con microalgas y tienen una talla determinada, pueden ser pequeños. Los copépos en particular tienen distintos tamaños. Hay copépos más grandes, copépos más chiquitos. Los arpaticoides son copépos muy pequeñitos que los pudiéramos cultivar y alimentar un conjunto de organismos, tanto larvas de peces como de invertebrados, de acuerdo con la talla de la boca de los animales. Por eso este seminario era muy importante porque abre la posibilidad del cultivo de muchos organismos para alimentar también otros organismos bajo cultivo, en el caso peces o invertebrados. Me permite un momento que voy a abrir la puerta de mi casa. Ya. Entonces, vemos que el área de alimentación animal es un campo bien amplio, en pleno desarrollo. Estamos sustituyendo no solamente materia prima, como hablaron los muchachos en las dos primeras conferencias, sino también sustituyendo fuentes alimenticias con alimento vivo. Hay organismos que no aceptan alimento balanceado. Tienen que ser alimentados obligatoriamente con alimento vivo y por eso tenemos que tener opciones. Hasta ahora la opción que usamos aquí en Ecuador más común es el uso de artemia, quistes de artemia que los hacemos explosionar y obtenemos náuplios nadadores. Cuando teníamos los cultivos de cobia, aquí en Punta Blanca, también se cultivaba no solamente la artemia, sino también los braquiolos plicatilis. Pero luego que el cultivo de cobia desapareció, pues ya se dejaron de cultivar los braquiolos, ¿no? Pero era algo que teníamos aquí en la ciudad y lo podíamos ver, podíamos practicar con ello. Bueno, ¿algún comentario por parte de los compañeros? Bien, vamos a seguir con el siguiente grupo. Tenemos uso de organismos describir los grupos animales que componen el plancton marino, el meroplancton, holoplancton, migraciones del plancton. Esto le tocaba a Gary, a Gilson y a Guille. Y Eluzardo, ¿están presentes? Sí, profe. Sí, sí estamos. Listo, entonces ya, están autorizados para comenzar. Ok.
Ahí se está transmitiendo ya. Sí, sí, se está viendo. Ahí sí. Sí, sí, sí. Listo. Muy buenas tardes, profesor, compañeros. Nosotros vamos a hablar un poco acerca de la descripción de los grupos de los animales que componen el plancton marino. Los integrantes son Moreira, bueno, ya nos conocen, Gary, Gilson y mi persona. En primer lugar, ¿qué es un plancton? El plancton es una comunidad de organismos acuáticos vivos que existen tanto suspendidos en columnas de agua o flotando cerca de la superficie con muy poca o ninguna localización. Podemos encontrar, más que nada, estos se dividen en dos. Hay más formas de plancton, pero ahorita son como las más, o sea, igualmente se siguen aceptando tanto como los fitoplanctos y los zooplancton. Los fitoplancton es prácticamente todas las algas o todo lo que podemos encontrar en plancton vegetal. Y el zooplancton es ya adaptado y tirado hacia lo animal. Por eso podemos observar un poco aquí en la imagen, por ejemplo en fitoplancton tienen más formas de células como célula vegetal, y en vez acá en los zooplancton podemos observar como animalitos chiquititos. Bien, les voy a hablar un poco de lo meroplancton. El meroplancton en sí es la forma, tiene un cierto periodo de que un cierto periodo que permanece en esa forma. Ya tenemos, por ejemplo, los crustáceos, algunos corales, algunas clases de medusas y así. Los meroplancton son más identificables por el hecho de que solo están en un cierto periodo de su vida, siendo forma larvaria, a diferencia de los otoplancton, que ellos en vez tienen otro aspecto, que eso le va a hablar mi compañero Yelson. Buenas tardes, profesor. Yo le voy a hablar sobre los plancton. Ya, se dicen que está conformado por organismos autótrofos y heterótrofos, que durante todo su ciclo vital forman parte de una comunidad planctónica. Están presentes en el medio marino con aproximadamente 30 especies de foraminíferos, que una vez muertos forman fondos calcáreos. Ya, se dice que estos holoplancton son heterótrofos de la cadena trófica, alimentándose los productores primarios del organismo como bacterias, componentes de los zooplancton. Tenemos como los foraminíferos, que están conformados por carbonato de calcio, que tienen perforaciones donde surgen prolongaciones para capturar sus alimentos. Los diarias se mueven por sus cépodos que poseen esqueletos sílices en simetría radial. También tenemos los ciliados, que presentan su cuerpo con una multitud de pequeños flimátelos llamados cilicios. Y las medusas pueden ser estado de desarrollo de otro pluricelular sesile. A continuación, mi compañero Gary. ¿Aló? ¿Se me escucha? Profe. Sí, se te escucha, Gary. Ya, yo le voy a hablar sobre la migración que tiene el plancton. La migración que tiene el plancton en los mares es una migración vertical. Esta migración se refiere la migración vertical se refiere al desplazamiento que realizan a diario estos organismos en el océano. Estos organismos que exhiben este patrón de comportamiento van desde el plancton microscópico hasta el nécton, que son más grandes, pueden llegar a ser más grandes que los peces.
Los organismos realizan la migración vertical diaria en respuesta a gradientes ecológicos, que pueden ser tanto los recursos, presas y depredadores que están en su zona pelágica. Ya. En el caso del fitoplancton autótrofo, este migra hacia abajo durante la noche para obtener los nutrientes necesarios, pero vuelve a la superficie durante el día para poder realizar el proceso de la fotosíntesis. Esto se debe dado a que la luz para la fotosíntesis disminuye exponencialmente desde la superficie, pero este dispone de nutrientes a medida que aumenta la columna bajo el agua. Por el contrario, el zooplancton, que es heterótrofo, animales más grandes que no requieren luz para su crecimiento, estas pueden estar en aguas superficiales bien iluminadas, donde sus presas son más abundantes, pero pueden ser vulnerables a depredadores más grandes que cazan utilizando su visión. Como esto, tenemos el resultado de que algunos toman el patrón opuesto a la migración de la vertical diaria, bajando a la superficie durante la noche y descendiendo a profundidades más oscuras y seguras durante el día. ¿Ya? Gary, ¿terminaron? Muchachos, digan. Bueno, algo está pasando que no los oigo a ninguno, ni a Gary, ni a Gilson, ni a Guillermo. ¿Qué pasó, profe? Ajá. Sí. ¿Y terminaron ya? Sí, ya logramos terminar, ya expusimos todos. Ok. Bien, ¿pudieras hacer mostrar las primeras diapositivas donde estaban los grupos? Que yo quisiera que hubieran hablado más de la composición de esos grupos. El grupo de meroplancton, el grupo de holoplancton. ¿Tienen las diapositivas? ¿Las pueden volver a mostrar? Ok. Deja esa. Ahí tienes, por ejemplo, vemos terópodos a la derecha, eso que parece un cono de helado, es un terópodo. Vemos las medusas. Las medusas forman parte del plancton, son holoplancton, toda su vida están allí. Vemos un copépodo y vemos fitoplancton también. Hay unas larvas que son meroplanctónicas que cuando alcancen la etapa juvenil pues van a abandonar el plancton, ¿no? En general son más diversos. El zooplancton del marino es mucho más diverso que el zooplancton dulceacuícola, que es la conferencia que sigue a continuación. Bueno, pasa a la siguiente, Guillermo. Ok, aquí la siguiente. Fitoplancton, ok, la siguiente. Que quería ver si había un grupo. Ok, aquí estaba hablando del meroplancton, ¿no? Entonces todos estos organismos abandonan el plancton eventualmente, aunque tienen unos rotíferos. Esos rotíferos no abandonan el plancton, ellos están todo el tiempo allí. Pero lo que es la filosoma, la larva de la langosta, el camaroncito, el isópodo, la larva de pez, ellos abandonan el plancton cuando alcanzan la etapa juvenil, mientras que los brachionus, aquí un poliqueto a la izquierda abajo, un poliqueto que lo vimos en la clase de poliquetos, son poliquetos permanecen todo el tiempo en el plancton, son holoplancton, no son meroplancton. La siguiente. La siguiente. Creo que ya no había más imágenes, ¿verdad? No, ok. Y la migración. Decía, el que estaba hablando era Ken Gilson, el último, el que habló de la migración. No, el que estaba hablando era Gary.
solo que él tenía problemas con la conexión y se fue a conectar al vecino, literalmente. Bien, bien, bien. Bueno, el hecho es que él hablaba, Gary hablaba de la migración. El plancton migra. Cuando uno toma una muestra de plancton en el mismo sitio, a la misma profundidad, a distintas horas del día, va a ver que la composición cambia según la hora del día. Al mediodía, 12 del mediodía o 1 del mediodía, la cantidad de plancton en el agua es mínima. La luz es demasiado intensa y el plancton suele alejarse de la superficie. Cuando llegan a las 6 de la tarde, el plancton sube y la cantidad de luz es máxima, la cantidad de plancton es máxima en la superficie. Una vez que cae el sol, el plancton se dispersa nuevamente. Entonces, estos movimientos planctónicos, hablaba Gary, de que están asociados con la presencia del fitoplancton. Y el zooplancton, pues lo que hace es seguir al fitoplancton en su migración. Bien. En algunos, aquí vemos un elemento fitoplanctónico que es el que se desplaza según la intensidad de la luz. Estos organismos, aunque el plancton no tiene posibilidad de compensar las corrientes marinas, pero él sí se desplaza verticalmente. De hecho, las corrientes logran que el fitoplancton se hunda por debajo de la zona donde no hay luz. Y sin embargo, ese fitoplancton no se muere. Entonces, esa propiedad de que el fitoplancton no se muera le permite o se debe a que los organismos vegetales se vuelven heterótrofos y son capaces de captar materia orgánica que está o disuelta o en suspensión. Ya habíamos visto cuando vimos protozoarios cómo la fagocitosis o la pinocitosis permite que las células capten materiales que están en el medio exterior. Entonces, las algas, cuando están en una zona por debajo de la zona fótica, son capaces de captar materia orgánica porque ellas ya no la pueden producir, no hay suficiente luz. Y están en unas condiciones que se llama condiciones mixotróficas, porque el animal es fotosintetizador cuando hay suficiente luz y heterótrofo cuando hay muy poca luz. La misma alga. Entonces, no por el hecho de que se hunde con la corriente, significa que el organismo va a morir, sino que eventualmente las corrientes marinas vuelven a llevar al fitoplancton hacia la superficie y el animal y la planta sigue fotosintetizando. Por supuesto, el fitoplancton hace el seguimiento, el zooplancton hace seguimiento al fitoplancton en estos desplazamientos verticales. Y también los depredadores. Por ejemplo, el pez espada. ¿Alguien sabe lo que come el pez espada? ¿Tienen idea? Bueno, el pez espada come peces, pero también come muchos calamares. Y el calamar come peces. Entonces, es normal que los peces se alimentan de zooplancton. Entonces, en la medida que el plancton se desplaza, también provoca desplazamiento de los peces y de los depredadores superiores. Entonces, el pez espada vive a unos 800 1000 metros de profundidad durante el día y en la noche, con el desplazamiento del plancton hacia la superficie, el calamar sigue a los peces y el pez espada sigue al calamar. Entonces, tenemos un desplazamiento vertical de 1000 metros, o sea, una cantidad considerable, y ya ven que como los movimientos planctónicos provocan desplazamientos de las especies que los consumen. Quedan 4 minutos de clase, no hay tiempo para ver otro seminario, así que las muchachas que tenían el siguiente seminario, que eran... le tocaba a Brandon y Brian, perdón, eran dos caballeros, ¿no? Brian y Brandon, de descripción de los grupos animales componentes del plancton en lagos, pues lo tendremos el próximo lunes. Les iba a preguntar, no creo que en las 4 horas que nos quedan podamos terminar todos los seminarios. ¿Habría posibilidad de vernos? Creo que a las 6 de la tarde hoy ustedes tienen clase, ¿verdad? Sí.
Ok, ok, o sea, no podemos usar horarios de otros profesores, pero sería posible que este sábado nos reuniéramos durante 1 hora o el viernes en la tarde. ¿Cómo dice el biólogo? Hagan propuestas. Necesitamos por lo menos 1 hora para adelantar este seminario y los seminarios que no se pudieron dar en la clase pasada. Son 3 seminarios en la clase pasada y el de hoy son 4. En 1 hora los pudiéramos ver, pero necesitamos tener 1 hora disponible. Les quería preguntar si 1 hora el viernes, pongamos a 1 hora conveniente a las 6 a 7 de la tarde, ¿se pudiera? Digan si se puede. Disculpe, biólogo, ¿a qué día? Disculpe, profe. Este viernes, el viernes que viene, de 6 a 7 de la tarde, ¿ustedes tienen clase? Hasta las 8 hay clase, profe. A las 8. Pero Sí, hasta las 8. ¿Usted dice de la noche? ¿De qué? De la tarde, de 6 a 7 de la tarde. Pero si hay clase, no hay nada que discutir. Sí, no, yo sí tengo clase. Lo otro sería de 8 a 9. El viernes en la tarde de 8 a 9. Si se puede. Claro, estaría bien. Sí, estaría mejor, profe. Bien, pues yo sé que el sábado algunos de ustedes trabajan. Entonces, bueno, vamos a vernos el viernes de 8 de la noche a 9 para ver los 4 seminarios que quedaron pendientes. Y luego el lunes nos volvemos a ver para continuar con los seminarios que siguen. Ojalá que logremos terminarlos a tiempo. Bueno, jóvenes, faltan 3 minutos. ¿Algún comentario? Es que tanto están tan calladitos, tanto esfuerzo que ponen ustedes en los seminarios y luego no se hacen preguntas entre ustedes, como si no despertaran el interés de sus compañeros. Profe, disculpe. Dime. Yo quería hablarle acerca del seminario de mi grupo con mi compañera, a ver si podemos poner el día viernes o después. Que no podemos, o sea, yo no puedo asistir el día lunes porque tuve inconvenientes. Entonces, yo estaba interesado en exponer acerca del tema y pues no se me hacía tan justo que eso lo expusiera ahí. ¿Tu nombre, disculpa? Entriago, profe. Ah, ya, ok. Pero ¿cuál es el problema de poner el viernes, Yair? O sea, no, yo digo para exponer, ser uno de los primeros. Ah, ok, bueno, pero es que en 1 hora vamos a cubrir. Como no hay nada después, si nos lanzamos hasta las 9:15, no creo que sea mucho problema. Entonces está bien, me parece muy bien. Ok, entonces el viernes a las 9, a las 8, el viernes es día 20, viernes 20 a las 20:00, yo les paso la conexión para poder hacer los 4 seminarios. Bueno, jóvenes, si no hay más que discutir, paramos entonces la clase. Gracias a los expositores, estuvo muy bonito las conferencias. Nos vemos entonces el viernes. Hasta luego. Chao, profe.